Muy buenos días, mi nombre es Rubén Jauregui Estrada y tengo el gusto de presentarles el resumen del trabajo llevado a cabo aquí en compañía de la doctora María Marta Rincón Escobedo, el maestro Karim Artemio Zavala Cervantes y las alumnas Getsemaní Eleni Martínez Cisneros y Fátima del Carmen Tapia Aldape, con el tema de nuestro trabajo, el manejo de emociones al interior del núcleo familiar ante el SARS-CoV-19. Primeramente, presentamos nuestro objetivo del trabajo de investigación, que es describir el afrontamiento de los familiares ante la imposibilidad de implementar el ritual del funeral de cuerpo presente como consecuencia de la muerte de SARS-CoV-19 para generar una sinergia de superación de duelo y manejo de estrés al interior del núcleo familiar. Bien, la teoría que sustenta nuestro trabajo está basado en los trabajos de Lazarus y Folkman, donde las estrategias de afrontamiento constituyen herramientas o recursos que el sujeto desarrolla para hacer frente a demandas específicas, ya sea externas o internas. Lazarus y Folkman definen el concepto de estrés refiriéndose a las interrelaciones que se producen entre las personas y su contexto, en el cual está inserto. Afirman que el estrés se produce cuando las personas valoran lo que sucede como algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar personal. Dentro de la perspectiva del estrés, la evaluación cognitiva o conductual representa el aspecto central a la explicación del mismo. Por otro lado, Kellison señala que el afrontamiento a esta condición tiene una representación religiosa y espiritualista, donde las mujeres centroamericanas y mexicanas de bajo nivel cultural son las principales actoras y cuyas familias muestran un afrontamiento con matiz religioso. Por otro lado, Freud nos menciona que el estrés es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción o de un ideal. Por lo tanto, Evan Inver-Black nos dice que el ritual puede mantener al mismo tiempo los dos aspectos de una contradicción. Lo experimentamos las paradojas fundamentales, tales como vida-muerte, conexión-distancia, idea real, bien o mal, donde el ritual puede incorporar ambos aspectos de las contradicciones de modo que sea posible manejarlas simultáneamente. Por ejemplo, vamos a decir, en una ceremonia de casamiento que conlleva tanto pérdida y dolor como alegría y festejo, la gente suele decir, no pierdes una hija sino ganas un yerno. Los padres, por lo tanto, entregan a su hijo al mismo tiempo que reciben un nuevo miembro de la familia y pues la familia crece. El ritual puede constituir un medio en que la gente encuentre apoyo para las emociones fuertes. Reuben Hill propone a finales de la década de los 40 el modelo ABCX que enfoca la sucesión de eventos de respuesta a una crisis familiar y define el estrés familiar como un estado que surge por un desequilibrio entre la percepción de las demandas y las capacidades para hacerles frente. Expuso que el impacto de un estresor y su posterior crisis o adaptación es producto de un conjunto de factores en interacción. La crisis familiar para Reuben Hill implica alteración y desequilibrio en el sistema familiar e insiste en resaltar que no es lo mismo la crisis que el estrés. Existen familias que toleran mejor el estrés que otras
y que el estrés por sí mismo no tiene connotación negativa. Solo cuando aparecen síntomas de alteración del equilibrio familiar y la familia se torna disfuncional, se puede hablar entonces de una crisis. Finalmente tenemos lo que es el enfoque sistémico. Bertalanffy considera el enfoque sistémico como los aspectos de la integridad y la totalidad de los sistemas. La familia, como todo grupo social, constituye determinada integridad, es decir, no puede reducirse a la suma de las propiedades de sus componentes, ni de estos pueden deducirse las propiedades del todo, por lo que el análisis de una familia no es la suma de sus miembros individuales. Hay características que trascienden las propiedades de sus integrantes, como pueden ser los parámetros en la interacción entre los mismos. Desde esta óptica, podemos decir que la interacción de los miembros de la familia engendra nuevas cualidades que no poseen los integrantes por separado. Los contactos entre sí, a partir de una serie continua de intercambios entre los integrantes de la familia, suponen una mutua influencia y no una mera casualidad lineal, sino circular. Pues bueno, ahora voy a presentarles lo que es la metodología que utilizamos en nuestro trabajo de investigación. Les puedo decir que se trata de un diseño de investigación que es de tipo mixto, tiene un alcance descriptivo, la muestra determinística es intencional selectiva y se trabajó con una N de 70 elementos. Los resultados obtenidos son los más relevantes. Primeramente tenemos aquí la ausencia del despido ante el cuerpo inerte. Se está midiendo en una escala del 1 al 5, donde 1 es el menor valor en relación a la frustración de poderse despedir del cuerpo del familiar. Y el número 5 nos indica la mayor frustración ante la ausencia del despido. Vemos aquí que los resultados nos muestran, vamos a decir, que hasta cerca de un 40% tienen una alta frustración, tanto en hombres como en mujeres, en relación a la ausencia del despido. En relación a la vulnerabilidad familiar, igualmente, la familia es vulnerable ante el afrontamiento del sufrimiento, de la pérdida del familiar. Vemos que el número 1 es muy poco vulnerable y el número 5 es muy vulnerable en relación a la pérdida del familiar. Vemos aquí que tanto los hombres como las mujeres pues están en poco vulnerables y muy vulnerables, del 1 al 5. La mayor parte se encuentra en valor intermedio, simplemente vulnerables, ni poco ni muy vulnerables. En relación al miedo por el contagio en la familia, pues hay una variación muy dispareja entre, vamos a decir, el 2 y el 4, donde el 1 pues es el poco miedo y el 5 es mucho miedo para el contagio. Igualmente vemos que simplemente tienen miedo tanto hombres como mujeres. Y bueno, tenemos aquí la resignación en la fe. Vemos que casi el 100% de tanto de los abuelos como las abuelas, la mamá, el papá, tienen resignación en la fe, de acuerdo a sus creencias. Y los amigos tienen hasta un 60% de resignación en relación a la pérdida del amigo
perdido. Luego, otro de los aspectos importantes que pudimos detectar en los resultados es en relación al enojo con el gobierno. Hay el número 5, mucho enojo, el número 1 en relación a poco enojo, y el número 3 vamos a decir que es el término medio, simplemente hay enojo con el gobierno en relación a la situación que prevalece por la pandemia, donde se culpa de alguna manera al gobierno por no haber un control debido en relación a la pandemia. Luego tenemos el afrontamiento adaptativo. El número 5 se enfrenta fuertemente y el 1 no hay afrontamiento. Vemos que en términos generales la tendencia es a un afrontamiento adaptativo ante la situación que se presente, con el número 4, que es donde destaca tanto el masculino como el femenino. El estrés personal, el número 5 es mucho estrés y el número 1 es poco estrés. La tendencia es la mayor parte de las personas, tanto en el género masculino como el femenino, presentan un alto estrés cuando hay una pérdida de un familiar o de un amigo. Bien, pues las conclusiones a las que hemos llegado, podemos decir que la población de estudio asume la muerte como un aspecto natural de la vida, pero sienten vacío emocional al no poder tocar, abrazar y despedirse del ser amado mediante la velación, y no creen aceptar el hecho de que los vecinos y o amigos manejen palabras de aliento como anímate, podría haber sido peor, el tiempo lo arregla todo, si necesitas algo estoy aquí, llámame si me necesitas, y todo pasa. Y bueno, pues en las creencias religiosas eh, se piensa que han perdido a un ser amado y se aferran al renacer en el amor, desde la postura de un ser que se niega a la ausencia eterna de aquel a quien ama. Ante el dolor de las madres, hijos y hermanos quienes expresan lo anterior, y aún en esta desolación de dolor, tristeza, angustia y desesperación, los creyentes afirman que no hay muerte, solo amor, y sostienen que el más grande amor viene del amor mismo, de quien dio la vida a todo ser vivo y da la paz, y que ésta es más grande que toda enfermedad y dolor. Asimismo, se concluye que los que han perdido un ser querido experimentan culpa, sentimiento generado por una conducta equivocada, pero que va más allá del dolor y termina atacando la esencia de quien lo experimenta, llevándolo a pensar que es indigno, que no vale, que es mala, que fue su culpa, por falta de sus valores, por descuidar a la persona, por lastimarla, por no haberla hecho feliz. En relación al objetivo planteado, concluimos que el afrontamiento se expresa a través de ansiedad, angustia y estrés, detonando muerte emocional, orillando a la muerte física en los integrantes más allegados de las familias víctimas del SARS-CoV-19.